Lucas capítulo 21, versículo 25. ¿Sí lo tenemos? Dice la palabra de Dios: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así que vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Señor, te damos gracias, te bendecimos en esta noche y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo tú nos enseñes tu palabra, Señor. Tú por medio de tu palabra y con tu Santo Espíritu hables, Señor, a nuestra conciencia, abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y cumplas tu propósito para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y con acción de gracias. Amén. Bueno, este pasaje que habla acerca de la venida de Jesucristo, de la segunda venida, que debe ser el acontecimiento igual al de la primera. O sea, Jesús, hablamos de la segunda venida, la primera venida fue ¿cuándo? ¿O cómo fue que vino Jesús? ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera venida? Que nació de la Virgen María. Esa venida de Jesús fue tan importante que partió la historia de la humanidad en dos. Por eso hay un antes de Cristo y un después de Cristo, un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Fue tan importante esa venida del Señor Jesús que marcó así la historia de la humanidad. Y antes de Él, se puede decir, era una situación, era una cosa, y después de Él las cosas fueron diferentes. Ahora, Él prometió venir nuevamente, y esa segunda venida es así de importante. La primera venida con Jesucristo, Él vino ¿para qué? Para que seamos salvos. Gracias a su venida nosotros podemos ser salvos. Amén. La segunda venida significa el cumplimiento o el concretarse esa salvación que Jesús vino a regalarnos en su primera venida. Y desafortunadamente las personas, los seres humanos y, lo que es más grave aún, la iglesia no le da la importancia que tiene esa segunda venida. Y le voy a decir una razón por qué no le da importancia a esa segunda venida. Porque casi nadie está pendiente de esa segunda venida. A pesar de que Él la anunció, a pesar de que Él dijo, y además dejó señales, pero las cosas pasan y las personas viven o vivimos
sin prestarle la atención que se debe a esa segunda venida del Señor. Por eso pasarán, y no sé usted, como se dice, el que le caiga el guante, no sé si a usted le pasan días, semanas o a veces meses en que ni se acuerde de la segunda venida del Señor, en que no se le pasa por la cabeza eso. O de pronto, si le cae este guante, pues se lo chanta. O de pronto usted de los que todos los días se levanta y dice, de pronto hoy puede ser. ¿En cuál está? ¿En el de todos los días o en el que de vez en cuando? De pronto, si hay alguien así, pues le felicito y gloria al Señor, que esté pendiente así de la segunda venida. Pero lo que uno nota en las personas es que viven muy descuidados de esa segunda venida. Las personas no están tan cuidadosas, no están tan pendientes de esa segunda venida. El ser humano, y eso es por obra del diablo, vive muy distraído sobre esa segunda venida. ¿Sabe cómo deberíamos ser? Porque la primera venida también Jesús, o Dios el Padre, la anunció a través de los profetas. La primera venida estuvo anunciada también. En dónde iba de nacer, cómo iba a nacer. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso, cuando llegaron los Reyes Magos, que ellos no eran magos así de magia, de brujos, sino eran astrólogos más exactamente. Y entonces ellos, cuando llegaron a Jerusalén buscando dónde está el Salvador, el Mesías, ¿qué hizo? ¿Quién era el rey que estaba en esa época? Herodes. Los mandó a preguntar, les dijo, bueno, vayan, y mire que y ellos no eran del pueblo, y sin embargo ellos estaban más entendidos, más apercibidos de cómo y cuándo iba a llegar, iban a ser el Mesías. Y el mismo rey de Israel no sabía, y por eso les mandó a preguntar a los escribas y a los fariseos, ¿dónde es que había de nacer? ¿Dónde es que es? Y entonces le dijeron que de Belén y que por aquí, que por allá, le empezaron a decir. Y aún los que lo sabían, a pesar de que conocían dónde, cómo y cuándo, nació Jesús y ni cuenta se dieron. Y desafortunadamente, y le digo, esa es una obra del diablo. El diablo es el que está interesado en que el hombre se distraiga, se desentienda, se olvide, no recuerde, no tenga presente esa venida del Señor, porque si Él viene y no los encuentra, si Jesús viene como en la primera venida y no los encuentra en la condición, con las características que Él desea encontrar, por las cuales Él dio su vida para que nosotros tengamos, si Él viene y no nos encuentra así, pues vamos a salir perdiendo nosotros, porque esa salvación tan grande que Jesús nos vino a dar se va a echar a perder. Y entonces mire que le digo, la salvación tan grande, ¿quién escribió acerca de la salvación tan grande en la Biblia? ¿Ah? Y estas preguntas que le hago, y hago el paréntesis, ya les voy a hacer la evaluación a los líderes, a los maestros de niños, para que estudien, ya se les va a hacer la evaluación. Y todos los demás, mire, estas preguntas que le hago es para ver si usted está preparado o no está preparado. Porque es que yo le digo, aquí dice, a través de una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Yo le digo una cosa, está cerca, está muy cerca el reino de los cielos. Y una de las obras del diablo para impedir, porque es que todo lo que el diablo, así como todo lo que Dios hace es para nuestra salvación,
es para llevarnos a su reino. Todo lo que el diablo hace es para impedir que nosotros vayamos al reino de Dios. Amén. Y le digo, la estrategia, una que le da muchos resultados al diablo, es colocarle distracciones al ser humano, distraerlo de eso. Y entonces le decía, Jesús vino la primera vez y al pueblo lo encontró completamente distraído. Nació y solamente 3 extranjeros se dieron cuenta y llegaron a buscarlo. De resto nadie se dio cuenta, nadie lo fue a buscar, nadie lo fue a ver, a pesar de que habían escritas señales. Pero ¿cómo eran esos 3 hombres que sí lo encontraron? Seguramente esos hombres primero leían y leían y leían lo que estaba escrito para tratar de entender. Y una y otra vez estaban ahí, porque es que un astrólogo, usted, no sé, si yo pues por lo menos oigo esa palabra o la digo y se me viene a la cabeza, y de una pienso en una persona que se la pasa clavado leyendo, investigando y mejor dicho, ahí metido en un laboratorio concentrado, buscando pistas, tratando de entender las cosas. Así deberíamos estar la iglesia con respecto a la segunda venida del Señor, y no estar tan confiados, porque de esa forma estamos, lo que les decía, ¿quién dijo de la salvación tan grande? ¿Quién habló de la salvación tan grande? ¿Y qué estamos haciendo con la salvación tan grande? Que ahí dijo el autor. Pedro dijo, si no descuidamos, o si descuidamos una salvación tan grande. Y el apóstol Pablo ahí está diciendo que la iglesia descuida, tiene descuidada esa salvación tan grande. Y una forma de descuidar la salvación es no prestarle atención a la segunda venida. Porque muchos se van a quedar esperando la salvación cuando ya la salvación se les fue. ¿Sí me hago entender? O sea, muchos van a seguir esperando la salvación cuando Jesús ya haya venido, después de que haya venido. ¿Sí me hago entender ahí? Así como la primera vez que vino y no se dieron cuenta. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy, para muchos, siguen esperando al Mesías porque a Jesús no lo reconocen como Mesías. Y en la segunda venida va a pasar así, que Jesús viene. ¿Y a qué viene Jesús? ¿A destruirnos? ¿A destruir la tierra? ¿A acabar la tierra? ¿A qué viene Jesús? A recoger su iglesia, a llevarse a su iglesia, a levantar. Por eso dice acá, velen pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velen, estén pendientes, estén atentos, vigilando todos los días. De pronto hoy viene, de pronto mañana viene, de pronto pasado viene, y dice que debemos estar rogando por ser tenidos por dignos. Uno de los problemas que nosotros tenemos que arreglar y solucionar es no dar por hecho las cosas. Y meditar y pensar, ¿será que así como yo estoy hoy, así como yo estoy ahorita, sí soy digno para que el Señor me lleve así como estoy? Con lo que siento, con lo que soy, con lo que hago, con lo que digo, con lo que tengo en el corazón. Con la vida de fe que llevo, ¿será que es digna? ¿Será que sí me merezco eso? Y entonces les decía, los Reyes Magos, esos hombres seguramente se la pasaron ahí investigando, estudiando qué iba a pasar, y así fueron entendiendo hasta que un día miraron la estrella en el cielo. Y esa estrella ellos la miraron y entendieron que esa era la señal. Y por eso dejaron todo y se fueron a seguir la estrella. ¿Sí es así o no es así? Y gracias a tener ese entendimiento
de las cosas que pasaron, de las señales que habían desde la primera venida del Señor, estos hombres fueron los únicos, como le digo, que cuando vino Jesús fueron los únicos, porque habían otros que un ángel les tuvo que ir a decir, otros estaban pastoreando, estaban trabajando, y el resto estaba cada uno en sus cosas seguramente, unos en su trabajo, otros en su diversión, otros en su descanso, otros en su disfrute, en lo que sea, en todo lo normal, que es que las cosas no cambian en un sentido, pero en otros siguen siendo las mismas ocupaciones o preocupaciones que tenía la gente en la época de Jesús cuando Él nació son las mismas de ahora. Unos preocupados por su trabajo, otros disfrutando de su familia, otros descansando, otros en sus trabajos, en sus negocios. Lo mismo que ahora. Y ahora, Jesús, igual, para la segunda venida del Señor tenemos unas señales. Y así como dice aquí, mirando las señales, y pone la parábola, así como miran la higuera o los árboles, cuando ya brotan ustedes se dan cuenta o saben que ya viene el verano, así también entonces cuando estas cosas sucedan, sepan que ya está cerca el reino de Dios. Y entonces dice aquí unas señales que a mí por lo menos cuando yo leía aquí, y cuando yo miraba lo que está pasando en la tierra, en esta época, en este tiempo, pues a mí me entró un temor en el corazón y por eso yo quiero compartirle ese temor para que nos preparemos. Porque es que si no estamos en la condición que el Señor exige, no nos va a llevar. Porque Dios colocó unas condiciones para llevarnos. Por allá en Mateo hay una parábola de las bodas del Cordero. ¿Amén? ¿Sí la han leído? ¿Sí? Y entonces se hicieron las bodas, el padre del novio mandó a invitar a las personas, la respuesta fue la misma. Es que me casé, es que compré un ganado, es que compré una tierra, no tengo tiempo, estoy ocupado, y le sacaron el cuerpo y cada uno distraído en sus cosas. No se olvide de esta palabra y ojalá la recuerde siempre, distracción. Por distraídos, muchos pierden la salvación. Y por la distracción, muchos va a venir Jesús y no se van a dar ni cuenta. Por estar distraídos, entretenidos en otras cosas. Y entonces, luego mandó a invitar a otros y llegaron. Luego cuando el padre de familia vino, el padre del novio vino y miró a los invitados, se encontró a uno que ¿qué pasaba? No estaba vestido conforme a la celebración. Y entonces el dueño de la fiesta cogió y lo mandó a sacar. Asimismo es acá, Jesús viene por su iglesia y Él va a llevar una iglesia como Él la quiere llevar, o sea, en las condiciones que Él impone o que Él exige. Nosotros no le vamos a exigir a Jesús que nos lleve como nosotros somos o como nosotros estemos. Él va a llevar a los que estén o estemos como Él demanda que estemos. ¿Sí me hago entender? Para eso es el anfitrión. Él es el dueño de la fiesta y Él pone las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Hay dos. Limpia y sin arrugas, o santa y sin arrugas, porque santa sin mancha es prácticamente lo mismo, que son dos cosas diferentes. Ustedes, sobre todo las amas y los amos de casa, cuando lavamos la ropa,
en la lavadora o como sea que la lave, después de lavarla queda limpia, ¿no? Pero ¿cómo queda? Arrugada. Y toca pasarle la plancha. Y ya cuando se la pasa, después de estar lavada y planchada, usted ya se la coloca y queda bien. Porque si se la coloca limpia pero arrugada, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa? Se ve feo, se ve desagradable. Como, o sea, como si no estuviera limpia. La limpieza no pierde valor, pierde importancia. Y así es la iglesia que Jesús va a llevarse es una iglesia santa y sin arruga, limpia y planchada, lavada y planchada, mejor dicho, completa. Esas son las condiciones. Ahora, habla de las señales y dice, le decía que yo mirando, leyendo, oyendo lo que pasa en la tierra, me entró un temor y una preocupación y un interés por tener más cuidado, porque realmente la venida del Señor está cerca. Y entonces dice, ¿por qué está cerca? Porque las señales se están cumpliendo. Y entonces dice aquí, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Alguien ha visto algo de esto? Pues precisamente en estos días pasó todo esto, junto, seguido. Y entonces mire, lo miramos, nos enteramos, tal vez algunos lo disfrutaron y con mucha alegría y muy contentos, pero pensando en la venida del Señor, ninguno seguramente. ¿Qué señal hubo en los cielos hace un tiempo? Dice, con el sol y la luna. Y la noticia, y qué bonito, y después de tantos años va a volver a pasar, quién sabe si lleguemos a esos años. Y bien bonito y todo, y se cumple. Señales, esa es una señal. Y eso fue ¿hace cuánto? No hace un mes, creo. Y muy bonito, y jajaja, y disfrutando, y con los telescopios, y a mirarlo, y eso, y pasó. Y la gente sigue como si eso pasara, y no le significa nada, no representa nada. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y seguramente nosotros así lo tomamos. Pasó eso o si alguien se puso a pensar oh, esa es una señal, ya se cumplió. ¿Sí? ¿Alguien de aquí? ¿Sí o no? Y entonces pasó, y luego viene y dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Alguien ha visto esto en estos días? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Ah? ¿Cómo se llama el huracán? Irma, José, Katy, pero sobre todo el Irma. Me impresionó. ¿Usted sabe el tamaño de eso? Es el tamaño de todo el Ecuador, esa tormenta. O sea, así de impresionante, de grande eso. Y usted ve esas imágenes de destrucción, el mar, el viento, todo como... esas son las señales. Cuando usted mire eso, tenga en cuenta, acuérdese que esos reyes magos, esos astrólogos, miraban las estrellas y ellos iban uniendo, atando los cabos y decían, uy, está cerca, eso es por aquí, ya se va a presentar. Así nosotros debemos estar pendientes. No mirar eso como si fuera una cosa independiente, aislada, o coincidencia, o cosas de la naturaleza
naturaleza que pasan y duran un tiempo y se acaban y la vida sigue normal. No, no sigue normal. Esas son alertas para el acontecimiento más grande o más importante para nosotros, para el ser humano. Para el tiempo límite de alcanzar la salvación. Eso nos debe a nosotros llenar de temor y interesarnos más y ponernos a revisar para cuidar más la salvación tan grande que Dios nos ha dado por medio de la fe. Dice, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Alguien ha oído algo de esto estos días? ¿De algo que se haya conmovido o movido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Terremoto, pero hubo otra. ¿Ah? ¿Cómo? Una bomba. Hace unos días lanzaron una bomba que fue tan impresionante ¿cómo? Que anda empecinado anda buscando una guerra al que se le pare, anda con quién, anda buscando con quién, anda buscando pelea y anda lanzando misiles y todo, y hace unos días hizo estallar una bomba que movió la tierra. Y eso nos lleva a nosotros a mirar estas cosas que están aquí en la Biblia, lo que están haciendo, lo que están desarrollando. Ahora, esa gente no se queda quieto con eso. Y entonces mire que todo eso se va cumpliendo. Y entonces dice aquí que nosotros, así como miramos las plantas que menciona aquí y sabemos que el verano está cerca, así también cuando vean que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Y saber que está cerca, ¿qué significa? Que tenemos que prepararnos, tenemos que tener cuidado. Ahora les decía, el diablo usa la estrategia de distracción, de distraer al hombre. Y entonces las personas andan muy distraídas. Ahora, cuando le digo distraídas en sus asuntos, en sus quehaceres, en sus trabajos, ¿qué significa eso? ¿Que no hay que hacerlos? No, sí, hay que hacerlos. Usted tiene que atender su trabajo, usted tiene que atender su familia, usted tiene que atender sus cosas, sus negocios, lo que tenga, sus compromisos, tiene que hacerle frente, tiene que seguirlos atendiendo. Pero lo que le quiero decir es que listo, hágalo, pero con la cabeza siempre puesta en la venida del Señor. No se olvide, no se concentre tanto en eso, no se cierre tanto en eso, porque eso es lo que le pasa a las personas, que se encierran tanto en sus cosas que se olvidan. Y se cumple lo de la parábola del sembrador. Los afanes de este mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Cuáles palabras? En este contexto que estamos hablando, estas que el Señor habló como señales. Por estar tan metidos, tan concentrados en nuestros propios asuntos, en nuestros problemas, en nuestras cosas, de nuestra mente se desaparece y nos olvidamos de lo que está pasando. Está escrito y eso tiene un propósito y eso nos está llevando a un destino o a un final. ¿Sí me estoy haciendo entender? Haga sus cosas, haga lo que tenga que hacer, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir pendiente por sus asuntos, pero siempre en su cabeza
en su mente, que en su mente siempre esté perseverando. Y lo tenga ahí presente, la venida del Señor está cerca. Y todo lo que pasa a su alrededor, medítelo así. Examínelo conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque les decía, Jesús viene por una iglesia lavada y planchada. Amén. ¿Y qué es lo que nos va a lavar? Jesús les dijo a los discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y entonces, ¿a qué se refiere con esa iglesia santa que el Señor va a traer? ¿O cómo hacemos nosotros para hacer una iglesia santa? Porque es que Jesús viene por una iglesia santa, que es lo que le estoy diciendo, lavada, limpia. Y entonces una iglesia santa es una iglesia que su pensamiento persevera en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios está ahí presente todo el tiempo, todos los días, a cada momento, a cada instante. Que no nos olvidemos de la palabra de Dios. Que si tú estás estudiando, estás haciendo un trabajo de tu estudio, del colegio, de la carrera, de lo que sea, ahí tú en lo que estás haciendo, en lo que te pasa, en lo que sucede ahí, tú no dejes, no te olvides, no te concentres en eso y que le dejes un espacio también aquí, que tu cabeza esté la palabra de Dios, para que con la palabra de Dios, ¿por qué? Porque si en la mente va a estar la palabra de Dios, esa palabra de Dios te va a cuidar de no ensuciarte, porque es que no se olvide que todo lo de este mundo ensucia la iglesia. Toda obra de este mundo, toda obra terrenal es una suciedad para la iglesia. ¿Sí me hago entender? Es tierra, es polvo. Cuando uno tiene un niño pequeño y se lo cambia y se lo arregla, y cuando son pequeñitos pues uno los cambia y los viste al gusto de uno, ¿no? Y los viste, mejor dicho, como muñecos, y quedan bien bonitos, y uno quisiera que esté todo el tiempo así. Pero ellos apenas se los suelta, lo primero que hacen es tirarse al piso. Y ahí el papá o la mamá, ay, que no dura nada, solo sucios. ¿Por qué? Porque se tiran al piso y el polvo, la tierra se les empieza a mezclar, a pegar en la ropa y se ensucian. Para la iglesia, toda obra que tenga que ver con este mundo, por ejemplo, y no solamente cosas malas, porque es que ahí es donde tenemos que tener cuidado también. Y entonces, por ejemplo, Robin está estudiando, se va a hacer una tarea del colegio que le dejaron. Mientras está haciendo esa actividad, eso es tierra, eso es polvo, eso es contaminación. Porque lo único que es santo es lo de Dios. Lo único que es santo es lo espiritual de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Usted va y trabaja en lo que sea su trabajo, eso es tierra. Si usted atiende cuida alguna propiedad que tiene, su moto, su carro, su bicicleta, su casa, lo que sea, la arregla, la ordena, lo que sea, está haciendo esa actividad, cocina, lo que sea, eso es tierra, es polvo. Y eso contamina o va en contra de la santidad. Y le va a decir por qué. ¿Quién me puede decir por qué? A ver, ¿quién me da una razón por qué? Eso es polvo, eso es tierra, y daña o ensucia. O lo ensucia usted como iglesia, o daña la santidad, que es lo mismo. ¿Por qué? ¿No? ¿Mm? Porque eso nos mueve a nosotros, nuestras emociones, nuestras pasiones, para pecar. ¿Por qué se pone bravo? La mamá que cocina y con mucho esfuerzo y con mucho amor está cocinando y le sirve con mucha alegría, llega el hijo, no quiero. ¿Qué hace la mamá? Yo aquí matándome, cocinándoles.
y ya se puso brava. Y eso no es santidad. Y de pronto dice lo que no debe decir. O está haciendo el trabajo, la tarea y no le resulta y no le sale y se pone de mal genio. Y de pronto reniega del profesor que le deja esa tarea o de los compañeros que no le ayudan. Y se llena de sentimientos, ¿sí o no? O en el trabajo. Le sacan la piedra, o en la casa, ordena la casa la señora y llega el esposo y se quita las medias y pum, y se quita un zapato por allá. Y ¡ay! Por eso. O usted estudia para el examen y lo va a presentar y se raja. Y ya. Y si no dice, hace o piensa. Pero lo cierto es que eso nada tiene que ver con la santidad, es contra la santidad, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos? Pero lo santo de Dios a usted no. Usted, por ejemplo, cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, ¿quién lee la Biblia y termina? Esa palabra! Y usted la lee y no, sigue normal, o está en la oración y se levanta de la oración. Usted no sale, se levanta de la oración renegando o de mal genio. Que ore y ore. Y entonces si usted entonces la señora está haciendo la comida y todo y lo cocina con amor y le sirve bien bonito y llega el esposo, los hijos y no queremos. Y entonces viene ahí la palabra de Dios, la tiene y de pronto ahorita estos que acabaron de decir no, de pronto en un ratico viene el Señor. Sí me estoy haciendo entender. Y entonces usted lo tiene presente y dice, no, yo me voy a cuidar porque es que si yo me pongo así y en ese momento viene. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y entonces viene la palabra y lo limpia. Viene la palabra y lo mantiene lavado, lo mantiene limpio. Quiere sentir eso, pero se acuerda que el Señor viene, se acuerda de la palabra de Dios, la trae a la memoria y la palabra de Dios le colocará la paz, el amor. Bueno, hay que hacer las cosas como para el Señor. ¿Sí me hago entender? Viene y la palabra de Dios y lo cuida, lo cubre, lo lava, lo limpia. Si sintió eso, al traer usted a la memoria la palabra de Dios le colocará el perdón o la paciencia que necesita, o el esfuerzo. Y entonces esa palabra de Dios lo va a mantener limpio. Y así es la iglesia santa. O sea que si nosotros, por eso, bienaventurado aquel cuyo pensamiento en ti persevera, dice. Recuerde la parábola del sembrador, que una de las estrategias, el diablo es robar la palabra, otra es que no eche raíces y otra es ahogarla con los afanes, con espinos, los afanes de este mundo, el afán por enriquecerse, el afán por trabajar, el afán por estudiar, el afán por casarse, el afán por la familia, el afán por tener casa. Y en ese afán se olvidan de la palabra de Dios. Es el olvido. Por eso esa palabrita es el olvido, es algo de lo que nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Por ahí hay un cantante que habla sobre la tierra del olvido, ¿no? ¿Sí lo han oído? Y eso está escrito en la Biblia. La Biblia habla de la tierra del olvido. Y no es una tierra de Dios precisamente. O sea, ese es un campo, es un espacio que no es físico, es espiritual, en donde el diablo mete a la gente para que se olvide, pero de esto, de la palabra de Dios.
Por eso, mire, cuando Jesús venga, lo más seguro es que pase esto, que la gran mayoría no se dé ni cuenta. O mejor, que la gran mayoría esté desprevenido. O sea, no, si bien hay señales, y a medida que se vayan cumpliendo esas señales, nos va a ir indicando que cada vez está más cerca, va a llegar un tiempo en donde la venida del Señor va a estar tan cercana, tan ahí, inminente ya, casi visible, y que muchos van a seguir como ahorita. Mire que pasa lo que está pasando, y la gente sigue. Y lo peor, la iglesia del Señor sigue como si nada, como si no fuera nada lo que pasa. Y entonces, recordar, no distraerse. Por eso el diablo ofrece cosas para distraer al creyente. Ese es un método, como les decía, del diablo de distraer a la iglesia, que le da mucho resultado. Entonces, la santidad, el único santo es Dios. Para ser santos nosotros tenemos que apegarnos a Él. O sea, untarnos de la santidad de Él. Y por eso es tener en la memoria la palabra de Dios. Amén. Recordarla siempre, a cada momento, a cada instante, todos los días. Lo que usted mire, compárelo, cotéjelo, apéguelo a la palabra de Dios, examínelo con la palabra de Dios. Ahora, si usted no conoce la palabra de Dios, le va a quedar muy difícil. ¿Ya se da cuenta por qué es importante leer la Biblia? Lean la Biblia. Otra cosa que he mirado en estos días, por lo que la visita que hay en este país, y que pasan todos los días por televisión, eso, ¿sabe qué es lo que más se nota? Yo le dije a la pastora en estos días, y de pronto les he de predicar en estos días, pero una de las cosas que, varias he notado, pero una de las que se nota es que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No hay conocimiento de la palabra de Dios. En la forma como hablan, en lo que dicen, uno se da cuenta. Lean la Biblia, conozcan la Biblia, cuiden la salvación, no la descuiden. Amén. Bueno, vamos a dejar ahí, mañana continuamos con el resto. La gloria y la honra a ti, Señor. Permíteme declarar tu bendición sobre tus hijos, tus hijas que te honran con sus ofrendas, con sus tributos, Señor. Les declaro bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por amanecer. Te damos gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos tus palabras, por recordarnos. Gracias por tu paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras debilidades. Que cada uno de nosotros, Señor, tengamos cuidado
velemos, Señor, como dice tu palabra, para que cuando tú vengas seamos contados dentro de los que son dignos de estar contigo, de estar delante de ti, Señor. Oh, porque lo que viene, Señor, después de tu venida es espantoso, es destrucción, es muerte, es sufrimiento, Señor. Ayúdanos. Conforme a lo que dice la palabra de Dios, ora para que seas tenido por digno de estar delante del Hijo del Hombre cuando Él venga. Tal vez no lo haces, tal vez nunca lo has hecho. Es tiempo de empezar a estar orando, velando. Coloca tu temor en nuestro corazón, Señor. Coloca tu temor, Señor. Porque cada día oímos de guerras, de rumores de guerras. Cada vez son más frecuentes las señales, Señor, que tú has dejado para que nosotros, tu iglesia, entendamos. Que no nos pase, Señor, lo que le pasó a tu pueblo en tu primera venida. Bendito. Tu palabra nos exhorta, Señor, aún no solo que estemos pendientes de cuándo vendrás, sino que clamemos por tu venida, Señor. Ven pronto, Señor. Lávanos, límpianos, Señor. Límpianos. Con tu palabra, Señor. Lávanos, límpianos, santifícanos, Señor. Lávanos, límpianos. Bendito el que vendrá.
Queremos estar contigo, Señor. Oh, estar donde tú estás. Estar donde tú estás, Señor. Oh, estar contigo, Señor. Oh, te esperamos. Ven a nosotros. Oh, oh, sálvanos, Señor. Oh, Espíritu Santo, muévete. Ayúdanos, Espíritu Santo, para que cuando venga nuestro Señor nos encuentre preparados, vestidos como Él nos quiere ver, en la santidad que Él nos quiere ver, en la pureza. En la fe, en el amor. Muévete, Espíritu Santo. Oh, tócanos, Espíritu Santo. Oh, queremos ir a tu reino, Señor. Queremos entrar a tu reino, Señor. Oh, tócanos, Espíritu Santo. Que no nos olvidemos, que las cosas de este mundo no nos distraigan tanto, Señor. Que lo de este mundo no nos distraiga hasta el punto de olvidarnos que tu venida está cerca, Señor. Tu reino está cerca. Que las actividades de este mundo, Señor, no nos hagan distraer, no nos hagan olvidar. Ayúdanos, Espíritu Santo, recuérdanos las palabras. Tráelas a nuestra memoria, a nuestro corazón. Tu palabra es lámpara. Que tu palabra siga alumbrando, que tu palabra siga mostrándonos el camino, Señor. Oh, que no se apague esa luz. Oh, gracias por tu salvación tan grande, Señor. Gracias, bendito, bendito, santo. Santo, santo, santo. Somos tu pueblo, Señor, somos tu iglesia. Que se mueva tu palabra, Señor. Que se mueva el poder de tu palabra, Señor. Lava tu iglesia. Limpia tu iglesia, Señor. Límpianos. Para que estemos vestidos como es digno, Señor. Como es digno de ti, Señor. Con trajes limpios, vestiduras blancas, resplandecientes. Ensancha nuestra mente. Que venga tu palabra, Señor, como ríos de agua viva, Señor. Ríos de agua viva. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí.
Tú estás aquí, Señor. Tócale, Espíritu Santo. Grande es tu Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por amarnos, Señor. Grande es tu amor, Tú eres fiel, por eso nos hablas, por eso nos enseñas nuevamente estas cosas, porque eres fiel, porque tú envías tu palabra a su tiempo. Tú envías tu palabra a su tiempo, Es tu venida la que esperamos, Señor. Es a ti a quien esperamos. Es a ti a quien queremos ver, Señor. Oh, solo tú, Señor. Oh, solo a ti, Señor. Bendito eres tú, Jesús, el que viene en el nombre del Señor. Oh, no hay otro, Señor. Oh, no hay más. Solo tú, Señor Jesús. Solo tú, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Oh, solo a ti te exaltamos. A Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Solo tu presencia nos santifica, Señor. Solo estando contigo, Señor, seremos santos. Porque solo tú eres santo, santo, santo. Solo tú eres santo, santo, santo. Solo de ti proviene la santidad. Santifícanos, cúbrenos, envuélvenos. Llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti. Solo tú eres nuestro Padre. No tenemos otro Padre, solo tú, Señor Jesús. Solo tú, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo tú te exaltamos, oh Dios. Padre nuestro eres tú. Oh, santo, santo, santo eres tú. Solo tú, creador del cielo y de la tierra. Solo tú eres digno, Señor, de esta honra. Solo tú eres digno de esta honra, Señor. A ti te esperamos, Señor Jesucristo. Exaltado Dios, seas para siempre. Y tu gloria al mundo llenará. Solo tu venida, Señor, solo tu presencia nos hará diferentes, Señor. Solo en ti hay esperanza. Y tu gloria al mundo llenará. Exaltado Dios, seas para siempre. Y tu gloria